Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra nueva y renovada página de Facebook. Estoy en compañía de todo el equipo de Brain and Mind el día de hoy. Está con nosotros la maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. La maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. La doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La doctora Bárbara Enrique Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familias. Buenos días, Bárbara, bienvenida. Buenos días. La maestra Eno Farril, psicóloga clínica con formación en terapia cognitivo-conductual y terapia breve centrada en soluciones. Buenos días, Eri, bienvenida. Buenos días. Y la maestra Mónica Díaz Callero, psicóloga clínica con especialidad en terapia focalizada en emociones para parejas y formación en terapia cognitivo-conductual. Buenos días, Moni, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Y la maestra Corina Schroeder, psicóloga psicoanalista con apoyo en creencia y apego. Buenos días, Cori, bienvenida. Buenos días a todas. Y Mónica Llamas, una estrategia digital quien hace posible esta transmisión. Y bueno, el día de mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y el día de hoy vamos a hablar mujeres y salud mental, autoras, investigadoras y mujeres inspiradoras. Adelante, Erin. Así es, ¿no? Me preguntaba Kitsia hace unos momentitos, ¿no? De como que exactamente en qué vamos a enfocar el programa. Y este programa tiene como la intención de que les platiquemos de las mujeres que han inspirado nuestras carreras, ¿no? Que les platiquemos de autoras e investigadoras muy importantes en nuestras áreas que han pues marcado el camino para que muchas sigamos también su trayectoria, que nos han tocado, ¿no? Tanto de una manera profesional como en una manera personal. Entonces, traemos varias autoras. Creo que las autoras que vamos a compartirles también tiene que ver mucho con nuestra formación y lo que hacemos cada una desde nuestros enfoques. Y bueno, le voy a dar la palabra a Clau, que ya la vi con la mano levantada para que nos empiece platicando. Más que hablar ahorita de una mujer en particular, creo que es como muy importante que reconozcamos que es un mes de celebración de las mujeres, ¿no? Las mujeres que a lo largo de la historia han tenido impactos en sus comunidades, en la sociedad, en el mundo, y que es un importante recordatorio del papel vital que las mujeres hemos pues desempeñado, ¿no? En nuestra vida, en nuestra cultura, nos brinda como este mes la oportunidad de reconocer pues cosas de, como ejemplo, la lucha constante en temas de género, reconocer y celebrar los logros, ¿no? Que muchas mujeres han impulsado, rompiendo algunos límites, viendo por sus derechos, allanando el camino para siguientes generaciones, no nada más en las áreas generales que podemos ver en política o en sociedad, sino específicamente en salud mental, ¿no? Es como un llamado a la acción, como decía Aren, inspirándonos a trabajar, a crear un mundo mucho más equitativo, mucho más justo para las mujeres. Y bueno, no tenemos, o sea, no habría por qué no incluir a las mujeres que en temas de salud mental han impulsado cambios, miradas, formas de atender la salud mental, que solamente lo podemos hacer desde el mundo de las mujeres. No se trata de feminizar la salud mental, de entenderla como es un tema solamente de las mujeres, van más mujeres a atenderse en salud mental, es que es un mundo como dominado por las mujeres. No, es la aportación que mujeres inspiradoras han hecho al campo de la salud mental. Adelante. Y bueno, pues no sé quién quiere empezar con estas mujeres inspiradoras en el campo de la salud mental. Yo vi a Moni muy entusiasmada hace rato. Ajá. Adelante, Moni. Sí, estoy entusiasmada. Yo les quiero platicar sobre una mujer que se llama Sue Johnson. Sue Johnson es la fundadora de lo que conocemos como terapia focalizada en emociones. Y bueno, es a lo que yo me he dedicado los últimos 8 años aproximadamente, desde que yo empecé a conocer el modelo, dije, híjole, esto es
de aquí soy, pues, ¿no? De aquí soy. Muchas de las cosas que yo había aprendido antes, de alguna manera uno va integrando, pero para mí sí ha sido un enfoque transformador. Esta mujer pone su énfasis en la importancia de la conexión humana, de la relación entre las personas, de la relación también con uno mismo, usando como guía la emoción, pensando que las emociones son lo que dirigen nuestra conexión con otros seres humanos y que nuestra conexión es imprescindible para, para desarrollarnos, para nuestra salud mental, para nuestro crecimiento, eh, porque somos personas que nos necesitamos unos a los otros. Esto tiene su base en lo que hemos platicado quizá en otros Coffee Brain de la importancia del apego, de esta palabra que en algún momento era como mal vista, como que "Ay, uno no se debería de apegar a las cosas", y que ahora toda la neurociencia nos dice los seres humanos somos seres sociables y necesitamos un apego seguro. Ahora, justamente estábamos pensando en este Coffee Brain, preparando de qué vamos a presentar, y tuve la suerte de encontrarme con una entrevista que ella hizo apenas en enero, apenas hace 2 meses. La entrevistó una mujer que se llama Anabel Bugari, y me dio mucho gusto poder escuchar de su viva voz cosas acerca de cómo creció ella, y les quiero platicar un poquito acerca de eso. Sue Johnson en este momento tiene 76 años. Y bueno, ella creció en Inglaterra, primero en un pueblo de pescadores, donde sus papás tenían un bar. Y era un lugar rudo, un lugar donde decía, o sea, mi mamá podía salir con una botella a decir a los borrachos, déjenme de hacer esto, o se las quiebro en este momento en la cabeza, y se las quebraba, ¿no? O sea, era un lugar donde sí era, tú no te dejas de nadie, ¿no? Y de clase trabajadora. Eh, pero cuando tenía 4 años, sus papás decidieron que se fuera a estudiar a una escuela católica. Básicamente porque querían que ella pudiera tener el nivel de educación como de clase media. Su mamá le dijo, ahí vas a aprender a hablar, en el sentido de que, o sea, ella dice, es que en Inglaterra las personas te juzgan en el momento en el que abres la boca, porque es muy claro, a diferencia de quizá en Estados Unidos, donde es tu apariencia, tu outfit, aquí es muy claro cómo habla la clase trabajadora y cómo habla la clase media. Y ella quería que las religiosas, decía, yo no era católica, pero ella quería que ni su familia era católica, pero que las religiosas pudieran corregir su forma de hablar y que eso le diera acceso a más oportunidades en la vida. Y, y ella dice, yo siempre me sentí como de fuera, yo no pertenecía. Mi ropa se veía extraña, mis papás no tenían dinero para comprarme un uniforme cada año, entonces un año se me veía enorme y luego se me veía bien y el siguiente año me quedaba chiquititito, ¿no? Entonces mi ropa era extraña, puedes verme en las fotos donde todas las niñas estaban así sonriendo y yo estaba hasta el fondo de la foto haciendo así con mis brazos cruzados, ¿no? Era rebelde, decía, yo no creo en la infalibilidad del Papa, ¿no? Pero tenía unas religiosas suficientemente formadas que le enseñaban filosofía, que le podían decir, ¿y por qué? ¿Y por qué no crees en que el Papa es infalible? Vamos a discutirlo, ¿no? Entonces, fue una formación que le permitió dar el siguiente brinco a, a estudiar una carrera que al principio las religiosas le dijeron, literatura inglesa o historia, porque esas eran las posibilidades para una mujer. Y ella dijo, bueno, pues literatura inglesa, ¿no? Y por ahí empezó. Pero también ella dice que ella a los 11 años en su familia recuerdan que ella dijo, yo me quiero ir de aquí, ¿no? Y que le dijeron, ¿te quieres ir de dónde? ¿De la cocina, de la casa? ¿Dónde quieres ir? Yo me quiero ir de Inglaterra, ¿no? Yo me quiero ir, ¿no? Decía, yo necesitaba escapar, necesito escapar de un ambiente de misoginia, de un ambiente muy cerrado, y para mí Canadá representaba el lugar de las oportunidades, el lugar de un ambiente más abierto. Entonces, ella
estudió o sea, se fue a Canadá, donde consiguió estudiar posgrado. Luego se fue dirigiendo al área de la psicología porque empezó a trabajar en lugares con adolescentes problemáticos y le encantaban. Le encantaban. Ella había sido una adolescente problemática, entonces le encantaban. Estudió su PhD y dice que llevó el doble de materias de las que eran necesarias para el doctorado. O sea, de las materias que yo tenía que llevar, o sea, tenía como un ansia de aprender, ¿no? También habla, dice, en todos los lugares donde yo he estado siempre me peleé con mis jefes. O sea, es una mujer rebelde, pues, ¿no? Y dice, y la directora del posgrado, pues yo no le caía muy bien, ¿no? Y entonces, cuando yo le dije, esta va a ser mi tesis de doctorado, y le dijo lo que ella quería hacer, la jefa del departamento le dijo, ¿quién te crees tú que eres? Lo que estás intentando hacer es algo que ninguno de nuestros académicos ha siquiera intentado. Y él le dijo, pues yo no sé quién soy, pero lo voy a hacer. Y, y yo no sé, eso que estaba diciendo habla más de sus académicos que de mí, ¿no? Y entonces ella fue adelante, y básicamente ella iba muy contracorriente en un momento en el que en la psicología se hablaba de diferenciación, individuación. Las personas tenemos que aprender a ser independientes. Y ella hablaba de amor, apego, de poder estudiar el amor tal cual, desde un punto de vista científico, ¿no? Dice que hizo un estudio, logró hacer una publicación, lo mandó a la revista más importante que había. La revista aceptó su publicación y que empezó a ver las reseñas de su publicación. Decía, había reseñas de 6 páginas criticando lo que yo había hecho. No le dedicaban tanto ¿no? a criticar lo que yo había hecho, ¿no? Dice, por ejemplo, esto se los quiero leer. Decía, las críticas le pusieron incompetente, peligrosa, patética, equivocada y loca, ¿no? Y ella siguió adelante. Ella siguió adelante y fue muy tesonera. Una de las cosas que hizo es que grababa sus sesiones. Ella también dice, es que yo cuando empecé a trabajar con parejas, fui a la biblioteca y entonces decía, pues lo que encuentro de psicoanálisis, de que si son coaliciones y no sé qué, no me servía. Lo que encuentro de enséñales habilidades, no me servía. Yo veía a estas parejas y decía, estos se van a matar enfrente de mí, ¿no? Este, y empezó, justamente donde encontró inspiración fue en Bowlby, empezó a hablar de esto, de que el apego no es una cosa nada más de que los niños necesitan apegarse a sus mamás para hacerse más seguros, es una cosa de la cuna a la tumba, ¿no? Y, y una cosa que hizo es que grababa sus sesiones. Ella grabó horas y horas y horas y horas buscando cuál es esa cosa que, cuál es esa cosa que genera el cambio, ¿no? ¿Cuál es esa cosa que genera un cambio? Y se autoobservaba muchísimo. Y, y bueno, a partir del año 2000, estamos hablando ya hace 20 y tantos años, eh, el apego de pronto se puso de moda, ¿no? De pronto diferentes autores empezaron a hablar del apego, empezó a tener reconocimiento, muchas personas empezaron, mira esto, o sea, y no por ella, yo pienso que empezó a ponerse de moda porque muchas personas en diferentes situaciones llegaron a conclusiones parecidas, ¿no? Y, y entonces es cuando las propuestas de Sue Johnson empezaron a crecer y a darse más a conocer. Y en el 2016 fue reconocida por la American Psychological Association como la psicóloga del año. Me parece que en el 12 la terapia focalizada en emociones se consideró terapia basada en evidencia, con una evidencia fuerte. Y en el 17, esto pues, estaba, bueno, en el 17 en Canadá le dieron, porque ella, bueno, todo su trabajo lo hizo en Canadá, desde que salió de Inglaterra nunca volvió. En Canadá le dieron la Canadian Order, que es una cosa que le dan a las personas que han contribuido significativamente a cambiar el mundo desde su campo, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es una persona súper inspiradora y les quería hablar sobre ella.
Te escucho y escucho que además la historia de Sue Johnson es una historia de valentía, ¿no? Ujú, Y creo que lo que es como muy relevante para nosotras es entender cómo ella pudo cambiar todo el enfoque y cómo se trataba también la terapia de pareja, agregándole este factor tan importante de cómo el apego es fundamental en nuestras relaciones humanas, ¿no? Y tal vez para las personas que no están metidas en psicología o en salud mental o que no han experimentado el ir a terapia de pareja, esto suena como poca cosa, pero nuestro campo es, uff, ¿no? Descubrir la penicilina, o sea, es algo fantástico porque todo viene desde la crianza y cómo nos va, bueno, el apego, perdón, y cómo nos va moldeando para relacionarnos. ujú, Entonces, me encanta. ujú. Y bueno, también estaba yo pensando pues en compartirles la historia de otra mujer que a mi juicio es súper valiente también. Entonces, pues bueno, yo les quería compartir brevemente sobre Marsha Linehan. Y bueno, les platico un poquito. Marsha actualmente tiene 80 años, sigue viva. Y bueno, para mí, dentro de mis pensamientos, yo la definiría como la reina de las ciencias del comportamiento. Así, tal cual. Es una mujer para mí súper inspiradora porque Marsha tiene su historia personal y tiene su historia como académica. Y la historia personal que tiene es que cuando ella tenía 18 años fue diagnosticada con esquizofrenia. Hoy en día entendemos que ese diagnóstico de esquizofrenia que tenía ya a sus 18 años probablemente era un trastorno límite de personalidad, ¿no? Que obviamente los criterios diagnósticos han evolucionado con el tiempo. Pero bueno, entonces Marsha es diagnosticada, la meta en un hospital psiquiátrico, se la pasa súper mal, tiene pensamientos suicidas y de repente en este proceso en donde está en este hospital, ella siempre creció en una familia católica, siendo la tercera de tres hermanos, eh, siempre tuvo como esta fe, ¿no? De que todo iba a salir bien. Y entonces de repente logra salir del hospital, tratada, y decide que ella va a dedicar su vida a ayudar a otras personas que han atravesado por lo que ella ha atravesado, ¿no? Entonces empieza a estudiar psicología, hace un máster en ciencias del comportamiento, se forma como terapeuta cognitivo-conductual y lo que hace ella, que es un antes y un después en la psicología clínica, es justamente decir, bueno, tenemos un grave problema con las personas que se quieren suicidar, ¿no? Que tienen esta ideación suicida y nadie los quiere atender. Entonces ella empieza a hablar a todos los hospitales y a decir, oigan, ¿tienen pacientes con ideación suicida o pacientes que hayan cometido ya intentos suicidas? Sí, mándenmelos. Y entonces empieza a investigar de una manera pues muy académica qué pasa, ¿no? Y entonces empieza a implementar todas las técnicas de terapia cognitiva tradicional, sobre todo las conductuales, y se da cuenta que pues no funciona al 100. Entonces, ella empieza a integrar tres factores que a mí me parecen súper importantes, que es lo que distingue la terapia cognitiva conductual tradicional de la terapia dialéctica conductual, que fue el enfoque que ella inventó, desarrolló, estudió. Es una de las terapias con mayor evidencia que existe y es la terapia de cajón para personas que sufren de trastorno límite de personalidad e ideación suicida. Y entonces lo que ella agrega es que se da cuenta que hay que trabajar mucho en la regulación emocional y implementa en la terapia el famoso mindfulness, ¿no? Que platicábamos hace rato, que es esta técnica de poder focalizar nuestra atención en otras cosas. Entonces, la terapia dialéctica conductual se enfoca en desarrollar habilidades de mindfulness y en aceptar que tenemos que aceptar nuestra realidad para tener una buena vida, para poder sobrevivir en ella y para construir una vida que sea digna de ser vivida. Entonces, pues bueno, a mí me parece súper inspiradora esta parte en donde ella, a través de su historia personal y sufrir un trastorno, empieza a inspirarse en construir un modelo, cómo le agrega estas cosas que una y otra vez has mostrado que son súper efectivas. Y sobre todo que cuando tú ves entrevistas con Marsha, te das cuenta que ella lo que dice es que el factor número uno para que una terapia sea efectiva es genuinamente con todo tu corazón, desde el fondo, tener fe
en que las cosas y tu paciente va a mejorar. Y creo que esa es una extraordinaria lección para nosotros como terapeutas, en que el pilar número uno, ¿no? Que también podríamos sacar a otros autores, es tener fe de que todo va a ir bien. Pues bueno, eso les quería compartir sobre Marsha. Gracias, Erin. Adelante, Bárbara. Pues yo sigo con las evidencias, pero enfocadas desde otro punto de vista. Les voy a hablar de Galit Atlas, ella es psicoanalista relacional, hablando de toda esta parte contemporánea, que es mi especialidad. Y esta es una mujer que nace en 1971, cuando es muy, muy chiquitita, le toca la guerra de Yom Kippur. Luego le toca la guerra contra Líbano y luego la guerra del Golfo. Ella es la hija mayor de dos padres de Siria y me parece que de Irán. Y bueno, crece en una familia que tiene que dejar sus países bueno, papá y mamá tienen que dejar sus lugares de origen y establecerse para protegerse de la guerra. Entonces, pues es una familia en donde no se puede hablar de muerte, no se puede hablar de sexo, no se puede hablar de las emociones y no se puede ser demasiado expresivo. Se da cuenta de cómo sus padres están unidos, pues por la enfermedad, por la pobreza, por las pérdidas a temprana edad y sobre todo por la vergüenza. Tienen este lema de que, de lo que no te recuerdes no te va a lastimar. Y entonces ella me toca en lo personal porque va descubriendo a lo largo de su historia cómo tenemos una herencia emocional, cómo a lo largo de la vida vamos siendo testigos más o menos consciente de lo que hemos recibido transgeneracionalmente. Y entonces las sesiones son justo esa búsqueda para encontrar esa evidencia en vivo y a todo color. Nosotros estudiamos memorias silenciosas, nosotros estudiamos sentimientos, deseos que justo salen fuera de la conciencia. Buscamos esa verdad que puede ser que esté bajo la superficie, pero todo el tiempo estamos en búsqueda de estas realidades que están escondidas, de las que se puede dar cuenta en el vínculo psicoterapéutico. Y aprendemos a leer el mundo a partir de los silencios. Ella, Galit Atlas, siendo una adolescente de 19 años en plena guerra del Golfo, imagínense que es 1990 y en Israel, creo que no lo había comentado, creo que lo obvié, pero ella es una mujer que es judía y entonces le toca hacer el servicio militar como a todos los judíos y a los 19 años pues no está precisamente peleando en la guerra del Golfo, pero a su manera creo que lo hace, sí pelea, sí da voz, sí defiende, pero a través de la música ella integra un grupo. Kitsia no me dejará mentir, la música es muy especial. Nosotras, psicoanalistas, o nosotros que nos dedicamos a la salud mental, podemos parecer muy serias y formales. En realidad, pues también tenemos algunos hobbies que nos llenan de vida. Y bueno, a esta mujer lo que le pasa a través de la música es que logra dar voz a todo lo que está sucediendo en su entorno y logra llevarles música a todos los soldados que están peleando en la guerra del Golfo. Y es como muy impresionante y muy conmovedor porque se da cuenta de que todos los campamentos a donde va su banda a animarlos, pues son sus vecinos,
son conocidos de los conocidos y realmente son contemporáneos también, o sea, están viviendo los mismos procesos, ellos sí peleando en el frente, digamos, con armas, y el arma de ella es la voz. Entonces, creo que en terapia es algo de lo que también obviamos, pero que es súper importante, que es nuestra voz, que es tan importante también para celebrar este 8 de marzo, ¿no? Como la voz sirve tanto para encontrar aquella melodía de la que habíamos estado siempre en búsqueda, como para hacer una denuncia. Si da tiempo, me gustaría leerles algo en dedicación y en celebración al Día de la Mujer, pero doy el micrófono para alguien más si quiere compartir. Gracias, Nora. Gracias. Gracias. Pues yo les tengo que hablar de Brenda Milner. Brenda Milner, no puedo decir que es la primer neuropsicóloga que existió, porque cuando ella comenzó sus investigaciones, la neuropsicología todavía no existía como una carrera a estudiarse. Más bien, ella fue parte de los creadores de esta disciplina. Es una historia padrísima y además, ahorita buscando las fechas, nació en 1918, sigue viva, tiene 105 años de edad y ella trabajó hasta sus 90 años. Es inglesa, nació en Manchester, pero cuando se casó justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, se fue a vivir a Canadá, se casó y se fue a vivir a Canadá con su esposo, que ya leyendo la historia es ingeniero, y se fueron a Canadá en plena época de la guerra a trabajar con los físicos. Bueno, su esposo se fue a trabajar con los físicos ahí en Canadá y ella también, y entró al Neurológico de Montreal. Fue donde empezó a hacer todos sus estudios junto a Donald Heff. Donald Heff es uno de los psicólogos legendarios, ¿no?, que leemos desde el primer semestre de la carrera. Perdón. Y empezó a hacer todos sus estudios también tratando con pacientes en el servicio de neurocirugía. Ella descubrió cómo funciona la memoria en nuestro cerebro. Esto es, estaba trabajando con Penfield, un neurocirujano muy famoso, porque, bueno, tristemente famoso, porque él, experimentando con la cirugía de epilepsia, normalmente lo que hacían era quitar uno de los lóbulos temporales, más bien uno de los hipocampos, ¿no?, de un solo lado, para quitar o reducir las crisis epilépticas. Esto se sigue haciendo. Y a él se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no mejor le quitamos los dos? Porque pues así le quitamos bien las crisis, ¿no? Y entonces tomaron a un paciente, Henry Molaison. Él sí falleció ya desde el 2008, por eso ya conocemos su nombre, ampliamente conocido como HM. Y a él lo operó y le quitó los dos hipocampos. Y fue así como se dieron cuenta que, pues sí, le quitaron las crisis epilépticas, esto es cierto, pero también la memoria o la capacidad de consolidar el aprendizaje. Entonces, Brenda Milner era quien estaba viendo a estos pacientes en ese momento, quien ayudaba con la parte psicológica, y entonces, bueno, ya haciendo su doctorado en psicología experimental, pues le tocó trabajar con este paciente y fue como cambió completamente su línea de investigación y se dedicó exclusivamente a ver cómo funcionaba la memoria, cómo y qué era lo que hacía el hipocampo por la memoria, ¿no? A partir de ahí, toda su vida se la dedicó a ver cómo funcionaba la memoria, pero también cómo nos ayudó a ver cómo funcionaba todo el lóbulo frontal en la parte de la memoria. Nos explica toda la estructuración, las distintas etapas, las dimensiones de la memoria. Años después también estudió toda la lateralización del cerebro. Es ella, gracias a ella y muchas de sus investigaciones, que sabemos toda esta lateralización, tanto de lo verbal con lo visual en la información. Y bueno, últimamente, o sea, los últimos años de su vida, perdón,
se dedicó a estudiar también el bilingüismo y cómo es que el lenguaje también tiene que ver con esta lateralización. Y bueno, es que la cantidad de descubrimientos que nosotros ahora damos por sentados en cómo funciona el cerebro, pues fueron gracias a Brenda Milner, sus descubrimientos y todas las líneas de investigación que abrió en ese maravilloso centro neurológico de Montreal, que pues gracias a ella es que ahora es legendario. La verdad es que Penfield es la parte no grata de la historia, porque pues además él se fue después de ahí, lo corrieron, se fue a otro lado. Donald Heath, pues claro que es legendario, pero el Neurológico de Montreal se hizo famoso gracias a Brenda Milner, ¿no? Y bueno, gracias a esto también es que empezó la neuropsicología a tomar una fuerza muy, muy importante dentro de la de la neurocirugía y de la neurología, ¿no? Gracias a esto es que los médicos se comenzaron a dar cuenta que teníamos primero que entender todos los procesos cognitivos para poder meternos en el cerebro. Entonces, bueno, la investigación que ella ha realizado para todos, porque yo creo que esto nos ha llegado a afectar a todos, ha sido impresionante. A la señora le han dado más de 20 doctorados honoris causa, ha tenido todos los reconocimientos canadienses, que si de la orden canadiense de no sé qué, que si de la otra orden, que si ahora es, antes era oficial y ahora es acompañante, y quién sabe qué tanta cosa estuve leyendo que le dan. Pues la realidad, y yo creo que una de las cosas más importantes es que nos ha tocado a todos. Es decir, que sus descubrimientos han hecho algo por la vida de todos, porque justo hace rato que estábamos en nuestra sesión y hablábamos sobre el déficit de atención, yo creo que todo el conocimiento que tenemos ahora sobre cómo funciona la atención, sobre cómo funciona la memoria de trabajo, es gracias a ella. Entonces, pues es definitivamente una persona de la que todos deberíamos de saber y reconocerle sus 90 años de trabajo al servicio del cerebro y del conocimiento de las neurociencias. Es la señora Brenda Milner. Listo. Gracias, Abril. Gracias. Adelante, Claudia. Yo quiero platicarles que Cookie Toledo fue quien trajo hace alrededor de 30 y pico de años a México las prácticas narrativas. Creo que es importante también dar como reconocimiento a aquellas mujeres que pues importan, ¿no?, el trabajo de otras mujeres, otros hombres en otras latitudes. Cookie Toledo, Emily Sweet, ella ya murió, que empiezan a ver las alternativas que hay allá afuera y de alguna manera lo tropicalizan y hacen un trabajo muy importante para que esto que aprendieron en otras latitudes, pues lo tengamos a la mano, ¿no? Pero quiero dedicar especialmente a Maggie Carey. Maggie Carey todavía anda por ahí, es una mujer activa, es australiana, de un lugar que se llama Adelaida, en el sur de Australia. Ella trabajó de la mano con Michael White, que fue quien inicia junto con David Epstein las prácticas narrativas. Y bueno, de alguna manera creo que hay ciertas coincidencias, ¿no? Son prácticas que en su momento, mediados de los 80, iban en contra de todo lo que se conoce como el establishment, lo que se entendía como parte de la salud mental, lo que se consideraba lo bien hecho, lo correcto y lo único. Y de pronto es este grupo de personas donde hay de todo, ¿no? Comunicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, no necesariamente gente formada exclusivamente en temas de salud mental, y que empiezan a aportar, ¿no? A aportar algo que de pronto tenían auditorios vacíos, ¿no? Porque pues nadie quería escuchar esto que no tenía sentido para los demás, pero perseveran y perseveran. Y Maggie, en mi opinión, ha tomado como la estafeta, si bien todos son todavía jóvenes, quien murió muy joven fue Michael White, y ella se ha dedicado a viajar por el mundo, llevando las prácticas narrativas, pero sobre todo operacionalizando, es un término que ocupa mucho, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y pueden encontrar ahora, afortunadamente, con todos estos canales digitales, cualquier cantidad de información sobre diferentes aspectos de la práctica narrativa y por qué esto es importante. ¿Qué es inspirador en ella e inspirador en las prácticas? Es que es un espacio súper respetuoso en el que se asume que hay talentos, habilidades, conocimiento en las personas
que les van a permitir salir del problema en el que estén. Se habla mucho de historias, de cómo contamos nuestras historias, y Maggie es una gran contadora de historias y siempre señala la base comunitaria. Creo que la gran aportación que tiene es la base comunitaria. Recuerden la Australia de pues este país que se hace de gente que está en cárceles en otros países, pero que también llegan a conquistar un mundo donde había tribus indigenistas, de gente del local, la gente indígena del local, y que fueron masacrados, retirados a campos de concentración, no tomados como seres humanos simplemente por sus características físicas y por sus maneras de vivir la vida. Y ha sido una participante continua y tenaz en todo lo que le llaman ahora estos caminos de cómo vamos a curar este daño que hicimos, ¿no? Cómo vamos a reparar el daño que se hizo a comunidades enteras, ¿no? A comunidades enteras, no nada más en Australia, a otros espacios, simplemente porque por cultura, por lenguaje, por idiosincrasia, por afiliación religiosa, por las maneras de comer, son segregados o son puestos en una diferencia, ¿no? Aún como no seres humanos. A mí me parece que es inspirador el cómo ella aborda con respeto los talentos y las formas, ¿no? A mí me tocó afortunadamente verla recientemente en un congreso de prácticas narrativas que hubo en Acatitlán, muy cerquita de Valle de Bravo, y también estuvo viniendo, impulsó lo que se llama el Colectivo para Prácticas Narrativas, que nace en el 2008. A mí me tocó estar en ese nacimiento en San Miguel de Allende. Y les puedo contar una anécdota, ¿no? Por ahí se le cae un café a uno de los asistentes y cae en un tapete muy bonito. Estábamos en un lugar, en un rancho muy bonito. Y alguien corrió, ¿no? Por un agua mineral, la sacudió y le echó el agua mineral con muchísima fuerza, ¿no? A esa mancha de café en ese tapete elegante, y sale la mancha, ¿no? Y ella dijo, mire, ahí está el talento de las personas, ¿no? Ahí está un gran ejemplo de cómo todos tenemos habilidades, talentos, conocimientos que hay que honrar y que hay que hacer visibles para que las historias saturadas de problemas den paso a las historias preferidas, de significados preferidos de vida para la vida de las personas. Así es que a Maggie Carey con mucho cariño y con mucho reconocimiento, porque además seguramente anda por ahí, por el mundo, enseñando prácticas narrativas. Gracias, Claudia. Adelante, Mercedes. Maravilloso estarlas escuchando, es apasionante. Y bueno, yo elegí hablar de Elizabeth Kubler-Ross, que es conocida por muchos porque ella fue la pionera en estudiar las emociones de las personas que saben que van a morir. Ella fue psiquiatra y escritora. Se considera suizo-estadounidense porque ella desarrolló sus investigaciones en Estados Unidos y por ellas recibió también hasta 23 doctorados honoríficos y multitud de reconocimientos. Es considerada una de las expertas mundiales en la muerte, en las personas moribundas y en los cuidados paliativos. Ella murió en 2004 a los 78 años y también tiene una historia muy interesante que la fue forjando. Fue la mayor de trillizas en una familia de clase media suiza de Zúrich y por ser trillizas, pues las vestían igual, recibían los mismos regalos, hacían las mismas actividades y reaccionaban estas trillizas como equipo, como grupo, no como individuos. Y eso fue afectando también conforme crecía Kubler su sentido de identidad y le ayudó también a reconocer entre las personas cómo es su propia, cómo es la autenticidad de cada persona. Ella cuando tenía 5 años de edad entró a un hospital por neumonía y ahí fue la primera vez que conoció la muerte, porque murió su compañerita de habitación. Fue una experiencia dura y ya cuando fue adolescente trabajó como voluntaria en Francia, en Polonia, en Italia,
tratando de reconstruir esas comunidades devastadas por la Segunda Guerra Mundial, y también ahí empezó a ser asistente de laboratorio en un hospital de refugiados. Y así empezó toda esta carrera y toda esta vocación de esta mujer que después de la liberación de Europa, ella fue cuando decidió estudiar medicina. Y ella cuenta una anécdota de que en el campo de concentración conoció a una pequeñita, una niña, que se había quedado como rezagada de las cámaras de gas, como que la estaban como protegiendo las otras personas, y que esa niña, en lugar de permanecer amargada, eligió perdonar y olvidar, y que la niña dijo: si puedo cambiar la vida de una persona del odio y la venganza al amor y la compasión, entonces merecería sobrevivir. Y todas estas experiencias, claro que van marcando la vocación. Todas esas experiencias de Polonia cambiaron su vida, y es cuando decide estudiar medicina. Pero aparte hay otro dato bien interesante: todos vemos mariposas relacionadas precisamente con la tanatología, con la muerte, porque en las paredes de los barracones estaban llenas de dibujos de las mariposas, y esas mariposas marcaban a partir de la liberación del alma. Y entonces ya se dedicó a este símbolo, lo convirtió en un emblema de su trabajo, porque significaba para ella el renacimiento hacia un estado de vida superior. Y bueno, esta vocación la hizo ser brillante, porque se enfocó totalmente en la investigación sobre la muerte y la experiencia de la muerte. ¿Qué pasaba con la persona que iba a morir y qué pasaba con su familiar? Y fue determinando ciertas etapas emocionales por las que transcurre la persona. Y dedicó 25 años de su vida profesional a investigar este tema. Tiene varios libros, y gracias a su trabajo, muchos moribundos han mejorado su calidad de vida, y también sus familias y las personas de su entorno van aprendiendo también cómo apoyar a esos enfermos, y también a entender las emociones, que es bien importante para procesar cualquier tipo de duelo. Entonces, más allá de todos sus escritos, que son muchísimos, al girar en torno a la cuestión de la muerte, la pérdida y el duelo, eso nos lleva mucho a las reflexiones sobre la vida, sobre la conciencia, sobre la hora, y pues son los valores que nos unen. Y creo que mis compañeras que han expresado, todas estas mujeres, sí es parte de eso, de ser y de lograr algo para la sociedad. Y pues esa es mi participación. Gracias, Mercedes. Pues yo les he de confesar que yo no hice mi tarea, porque cuando se propuso el tema, por más vueltas y por más vueltas que le di, pues no encontraba como una mujer que yo dijera: claro, ella me inspira o me inspiró o en su momento es alguien, ¿no? Y empezando el programa comentaron: bueno, ¿por qué no hablas de tus maestras? Y sí, yo creo que a lo largo de mi vida he tenido como grandes maestras que me han enseñado, no de medicina ni de psiquiatría, sino de la vida. Pero me quedo yo pensando, al día de hoy son las personas que me inspiran. A ver, me dieron unas bases, pero no me inspiran. Y ahorita, después de escucharlas a todas, yo creo que de manera muy personal mi inspiración, creo que son todas y cada una de las mujeres que cruzan al frente en mi día a día. Y hablo de colegas, y hablo de pacientes, y hablo de estas mujeres valientes que, pese a todo estigma, que pese a todo rechazo, vienen, abren con mucha valentía ese corazón, que no lo hacen con nadie, y te permiten entrar y te permiten conocer sus historias, y que es muy conmovedor ver cómo van avanzando, y que cuando no sabemos algo, porque no tenemos que saberlo todo, vamos, preguntamos, investigamos, y al final esa es una inspiración, el querer ayudar a esa mujer que viene, ¿no? Que no importa como el estrato social, no importa su profesión, no importa nada, es esa valentía de querer salir adelante, y que muchas veces va rompiendo o tiene que brincar, no digo que van como salmones, muchas veces rompiendo paradigmas, narrativas, culturas machistas, patriarcales, y que al final van saliendo en la vida.
veo a mis amigas en el día a día, veo a mis colegas, ¿no? Cuando hago un recuento de la historia de cada una de ustedes, pues todas tienen algo por lo cual son admirables, ¿no? Y son inspiradoras. Y este trabajo en equipo que hacemos y yo verlas desde afuera, cada una de ustedes, pues es una inspiración en el día a día para hacer muchas cosas. Entonces, a mí no me queda más que darles las gracias y felicitarlas a todas. Gracias. Adelante, Erin. Hombre, pues tengo el corazón así a todo porque muchas gracias y qué lindo. Y la verdad, algo que motivó este programa fue como también ver que somos un grupo de mujeres que hacemos un cambio día a día, ¿no? Y cómo vamos poniendo nuestro granito de arena para cambiar nuestras vidas, cambiar la vida de los demás. Y ahorita que te escuchaba, Kitsia, pues estaba yo pensando que por un lado muchas tenemos como a nuestras heroínas, ¿no? Eh, pero también estaba pensando en las maestras que nos formaron, como bien decías, y en el papel de nuestras pacientes mujeres. No sé cómo lo vivan ustedes, pero a mí me pasa que es muy admirable a veces ciertas reflexiones que un paciente te puede contribuir, que te ayudan a cambiar y a crecer como profesionista, que te inspiran también estas historias, como hablabas de los salmones, ¿no? De mujeres que logran salirse de circunstancias de violencia, de por decirlo de alguna manera, como culturas familiares problemáticas, ¿no? Que trascienden límites y que no se respetan. Y bueno, creo que muchas veces como mujeres se nos olvida lo poderosas que somos y cómo podemos cambiar las cosas. Entonces, pues bueno, es un orgullo también para mí compartir con todas ustedes este camino, este proceso de trabajar juntas. Y pues les mando un abrazote. Gracias. Adelante, Mónica. Y sí, sí, a mí me gustaría comentar algo. En todas las historias que he estado escuchando ahorita, ha habido adversidad, ha habido mucha adversidad. También hay fe en la naturaleza humana, ¿no? En todas estas mujeres hay como o sea, creemos en los recursos, en las capacidades del ser humano, hay preocupación social y, y son apasionadas. Y son apasionadas. Yo escuchaba cuando dices que hasta los 90 años seguía trabajando, ¿quién era? De Abril, ¿cierto? Brenda Milner. Brenda Milner, hasta los 90 años. Yo justamente veo a Sue Johnson y justamente 76 años tiene, ya todavía no llega a 90. Me lo imagino perfecto trabajando hasta los 90, ¿no? Dice, a mí me han preguntado que por qué sigo trabajando si yo ya podría retirarme. Y es mi deber. Es mi deber, o sea, como que, ¿no? Y aunque es cierto que la terapia focalizada en emociones ha sido más conocida por ser una terapia de pareja, ella lleva varios años insistiendo en que siempre se ha hecho terapia focalizada en emociones para familias y para individuos, y ahora todo su esfuerzo está en poner esto adelante para individuos, para tu relación contigo misma, ¿no? O sea, sigue generando porque puedo y hay como esa pasión, pues, ¿no? Y quisiera compartirles algo más. Esta entrevistadora, cuando le preguntaba a Sue de cuando en los 70s, y sí, en esa época el campo estaba dominado por los hombres. Sue le dice, no te engañes, el campo sigue estando dominado por los hombres. Todavía vemos a muchos hombres que cuando hacen ponencias dicen, esto, esto es mi experiencia, esto es así, porque lo digo yo, y esta es mi genialidad, o sea, un poco. Y vemos a las mujeres un poco como decir, bueno, basado en estos artículos, en estas investigaciones, y podría ser, y hablar como tentativamente, y todo parece indicar que... Pero bueno, quiero cerrar mi participación diciéndoles palabras de Sue Johnson. Las mujeres saben cosas sobre el amor y el cuidado que son contraculturales para los hombres, sobre la cohesión, la unión, cómo conectar con otras personas y conectar entre ellas. Está en nuestro ADN porque es la manera como sobrevivimos, ayudándonos unas a otras. Si las mujeres queremos un mundo mejor, tenemos que estar dispuestas a luchar. Y no le vamos a gustar a todo el mundo. Y hay quienes nos van a rebajar, rechazar. Siempre ha pasado.
La única forma es aliarnos con otras mujeres valientes y con hombres maravillosos que nos apoyan y defender a las mujeres y luchar por las relaciones. Y vamos a resultar heridas, pero la batalla vale la pena. Un amor romántico que perdure es una idea por la que vale la pena luchar. Qué bonito. Gracias, Mónica. Adelante, Clau, Yo, vamos con yo comentarios cierro finales. rápido. Es que Maggie Carey igual, creo que mucho de lo que hace trabajando es la reconciliación. Reconciliación ante los abusos que se han cometido con diferentes comunidades, entre el trabajo con mujeres y con hombres, con esta visión cultural de género, de sexo, de afiliación religiosa, respetuosa sí o sí, y cómo reconciliar aceptando y reconociendo cuando hay un daño que reparar. Gracias, Clau. Adelante, Bárbara. Gracias. Pues cierro con este regalito para nosotras y para todas las demás. Te deseo coraje para decir basta. Te deseo que olvides a quien se olvidó de ti. Te deseo que no te conformes, que no te quedes con la culpa. Te deseo que te atrevas. Te deseo que te quieras. También te deseo errores para aprender. Te deseo muchos, te echo de menos. Te deseo abrazos de los que duran toda la vida, cuando cierras los ojos y los recuerdes. Te deseo viajes, muchos viajes. Te deseo abrazos de los que duran toda la vida y que cuando cierres los ojos y los recuerdes, sean hacedores de nuevos recuerdos. Te deseo huracanes de emociones. Te deseo que te quieran sin que te necesiten ni posean. Te deseo que ames también en la distancia. Te deseo besos bonitos, brindis con los labios. Te deseo ganas de seguir adelante y tiempo, mucho tiempo para disfrutar de tu vida. Gracias. ¿Algún otro comentario final? Yo solo quería agregar que, bueno, lo que yo me llevo también es que el papel de que cualquier mujer que se proponga ser científica puede llegar a hacerlo, ¿no? Creo que lo que me llevo también al escuchar las historias de todas es que fueron mujeres de ciencia que dejaron su granito de arena y lo quería resaltar porque muchas veces no vemos en la sociedad el papel de las mujeres en la ciencia. Entonces, pues bueno, con eso cierro y pues bueno, sé que estamos sobre el tiempo. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta transmisión y por sus comentarios. Gracias, Erin, Claudia, Mercedes, Corina, Abril, Mónica, Bárbara. Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras nuevas redes sociales, Facebook e Instagram, y lo pueden encontrar como Brain and Mind MX, y en nuestro ya conocido canal de YouTube, al que les invitamos a que den like en la campanita para que estén informados de todo lo que viene en esta nueva etapa de Brain and Mind y esta información pueda llegar a más personas. Si alguien desea contactar con algún integrante del equipo de Brain and Mind, puede encontrar su información en brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema ¿cómo saber si necesito terapia y qué tipos de terapias hay? Gracias, hasta la próxima y feliz Día de la Mujer a todas.